Vamos a explicar la conducción de calor en una barra de cobre aislado cuando en sus extremos se aplican temperaturas diferentes T1 y T2, tal como se observa en la figura. La longitud es de 1.2 metros, la longitud de la barra. El área transversal es de 0.01 metros cuadrados y se sabe que la densidad del cobre es de 8960. El coeficiente de conducción del calor es 385 en estas unidades. El calor específico es de 393 Joule kilogramo grados Kelvin. La temperatura T1 es una fuente que en T igual 0 tiene un valor de 20 grados centígrados. Sube a 120 grados centígrados en T1, sigue a esta temperatura hasta T igual 5 y desciende a 30 grados centígrados en T igual 6 segundos. Bueno, entonces los parámetros son los siguientes. El área es 0.01 metros, la longitud 1.2, ρ0 es la densidad, la constante de conducción térmica, el calor específico, el volumen de la barra es área por longitud y la masa es volumen por densidad. Entonces, esta instrucción lo que hace es abrir el comando, por lo tanto vamos a correr esa parte. Y él me abre el Simulink en SimScape. Bueno, aquí tenemos la temperatura, este es un subsistema. Vamos a abrirlo. Entonces aquí tenemos el generador de señales. Mire, en T igual 0 es 20 grados centígrados, en T igual 1 es 120, sigue continuo hasta T igual 5 segundos y en 6 segundos bajan a 30 grados centígrados y se conserva ahí. Recuerden que esta gráfica con este instrumento de Simulink se produce colocando aquí los parámetros. Por ejemplo, este punto, ahí dice punto en 0 y 20. Este puntico de acá mejor entonces que no me lo deja ver, 5 y 120, y así de esa forma se construimos la gráfica. Bueno, construida la gráfica, que es la temperatura T1 que nos indica el problema, le sumamos 273 para convertir grados centígrados a grados Kelvin. Entonces aquí tenemos un sumador y tenemos aquí su salida. Regresamos. Entonces ya tenemos aquí la fuente de temperatura. Aquí colocamos el convertidor de Simulink a SimScape, el Solver Configuration, y vamos a construir el sistema térmico. Vamos a utilizar entonces de las librerías de SimScape que está acá. Vamos a utilizar la parte térmica que tiene los elementos, los sensores y las fuentes. Aquí tenemos las fuentes. Es una fuente controlada de flujo de calor, es una fuente de temperatura controlada, una fuente de flujo de calor y una fuente de temperatura. Entonces vamos a utilizar la fuente controlada de temperatura que está aquí y la fuente de temperatura sencilla no controlada que está aquí. Entonces esta sería como T1, la fuente T1, y esta sería la fuente T2. Vamos a utilizar este sensor para medir el flujo de calor, por eso lo conectamos aquí. Si quisiéramos medir temperatura, pues utilizamos este sensor.
Y como elementos vamos a utilizar la transferencia de calor por conducción que está aquí. Vamos a utilizar la masa térmica que está acá. Y con eso, ya con esos bloques de Simskey, podemos configurar este sistema. Ya colocamos el convertidor ya de Simskey a Simulink para colocar un scope y mirar cómo varía el flujo de calor en vatios, o sea, en otras palabras, su potencia. Aquí entonces le programamos sus datos. Esta es una fuente de calor controlada. En esta patica le colocamos la fuente de temperatura, aquí la referencia térmica. Salimos, aquí está el bloque de conducción de calor. Colocamos su área, la longitud y la conductividad térmica que nos da el problema. La masa térmica, que la masa es una masa M. El calor específico, que es 393, que nos da también el problema. Recuerda que esta masa ya se calculó anteriormente en este primer ejercicio, porque aquí dice que la masa es volumen por densidad, entonces ya está calculada. Bueno, ya estando ya consolidado el sistema con su fuente térmica T1, parámetro de conducción, la masa térmica, y entonces vamos a medir el flujo de calor. Está este 2 aquí en el oscope. Entonces corremos al sistema y obtenemos la gráfica de la temperatura del flujo de calor en el tiempo, o sea, potencia, o sea que el resultado nos va a dar en vatios. Entonces en T igual 0 los vatios son 0, luego comienza a subir el calor, llega a este punto en donde este indicador me está diciendo que en T igual 2.5 el valor es 320 vatios. Aquí tenemos 320 vatios. Y si colocamos este cursor acá en T igual 7.5, ya los vatios se reducen en 31.0. O sea, esto es flujo de calor, o sea, joule por segundo, que es vatios. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos la simulación de esta barra de cobre, estando a una temperatura T1 y este extremo T2, con estas dimensiones geométricas y parámetros como la densidad, conducción térmica y el calor específico. Podemos decir cuál es el calor que se transporta o que llega aquí en T2 en función del tiempo, o sea en vatios. Muchas gracias, eso era todo.